nada preferido, pero sí a todos hermanos, personas que han pasado muchas necesidades en este tiempo, así que Dios esté extendiendo su mano, gloria al Señor. Y a modo de palabra del Señor, quiero invitarle a abrir la Biblia en el segundo libro de Reyes. Bendito sea Dios, aleluya. En el capítulo 5, gloria al Señor, una palabra ya conocida. Seguramente cada uno de nosotros debe conocer la historia de este gran hombre de Dios. No voy a leer todo el capítulo, solamente voy a hacer énfasis en el versículo 13, gloria a Dios, aleluya, y el versículo 14, aleluya. Bendito sea Dios en esta mañana, aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 13. Dice la Biblia, la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, diciendo que lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Amén. A la palabra del Señor en esta mañana, aleluya. Bendito sea Dios en esta mañana, aleluya. Esta palabra venía a mi corazón de algo que el pastor había dicho en reuniones anteriores. Hace muchos años estábamos pasando un momento difícil. Y siempre he creído que si hay alguien que tiene el poder para cambiar la historia en la vida del hombre, esta es la palabra de Dios. Amén. Hace muchos años, comenzando los caminos del Señor, tenía una Biblia, un Nuevo Testamento muy pequeño, esos que te regalan de manera habitual en las campañas en determinados lugares. Se lo dan gratis. No tenía Antiguo Testamento, solamente un Nuevo Testamento pequeño, con letras muy pequeñas. Pero no tenía ningún conocimiento de nada, yo era muy nuevito en las cosas del Señor. Sin embargo, podía ver que en la parte de atrás, en sus últimas hojas, este Nuevo Testamento tenía escrito determinadas situaciones en la vida del hombre, situaciones que el hombre pasa de manera en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica. Y este Nuevo Testamento decía: si usted tiene tal problema, vaya a tal palabra. Si tiene problemas de enfermedad, lea en determinado lugar. Si tiene problemas en el matrimonio, vaya a determinado lugar. Si tiene problemas en lo económico, vaya a determinada palabra. Comencé a ver que la palabra de Dios tenía respuesta a cada una de las situaciones en la vida del hombre. Que la palabra de Dios tiene respuesta a cada una de las circunstancias que al hombre le toca atravesar en la vida. Que a veces no comprendemos ni entendemos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Porque a veces Dios no nos revela el motivo de las cosas, pero la palabra de Dios tiene esperanza. El libro de Romanos, en el capítulo 16, dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron para que por medio de la Escritura tengamos esperanza y consolación. Y pude entender y pude ver que en esta vida los hombres pueden fallarte, la familia puede fallarte, pero Dios nunca te ha de fallar. Y la Biblia dice que en un momento de adversidad el pueblo de Israel estaba en aprietos. ¿Por qué será que a veces el hombre tiene que ser llevado a situaciones extremas?
¿Por qué será que muchas veces el hombre tiene que ser llevado o pasar por diferentes circunstancias? ¿Será que nosotros nada más somos? Pero no, hermano. Si yo voy a la Biblia, el libro de los Salmos dice la Biblia que hubo un momento en el tiempo de Israel que estaban en problemas, en verdaderos problemas, en la angustia, en la aflicción. Sin embargo, dice la Biblia que en ese momento clamaron a Jehová. Y Jehová dio su palabra y los salvó y los libró de sus temores. Porque en momentos de angustia y de dificultad, hermano querido, aleluya, lo mejor que podemos hacer para nuestra vida es tomarnos de la palabra de Dios. Cuando Jesús fue a hacer, dice la Biblia, tentado por el diablo, usted conoce la historia en los evangelios, aleluya. Era el Hijo de Dios, sin embargo, en cada una de las adversidades que el enemigo le proponía, le ponía delante, él decía, escrito está. Porque va a ser lo único, hermano querido, que detendrá el avanzar del enemigo en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, donde en esos momentos donde a veces humanamente no comprendemos, no entendemos, estamos cargados de incertidumbre y en esos momentos donde somos frágiles, donde somos vulnerables, vendrá el enemigo. Y a veces pensamos que el enemigo vendrá, hermano querido, porque creemos que el enemigo es como nos enseñaron, el diablo es como nos enseñaron. O como aprendimos por ahí, no como nos enseñaron en la iglesia. Pero a veces el enemigo usará personas para venir, para desanimarte, para traer palabras que nada tienen que ver con el plan que Dios tiene para tu vida. Que de aquel hombre, padre de familia, que declara sobre la vida de sus hijos fracaso, aleluya, de aquel hijo, hermano querido, que tiene como su padre, como referente, ¿cuánto? Muchas veces dicen, yo quiero ser como mi papá, como mi abuelo, pero si aquella persona era encargada de ser un modelo, a seguir un referente, solamente tiene palabras de fracaso para esa persona cree aquello que le están diciendo. Pero qué importante, hermano querido, que usted y yo comprendamos a través de la luz de la palabra y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, como dice la Escritura, son pensamientos de paz, de bien y no de mal. Y en ese momento que estábamos pasando esa necesidad, el pastor dijo el otro día una palabra que me recordó hace muchos años. Algunos recordarán. Él dijo, lo que parece no es. Y fue tan impactante en esa prédica, hermano querido, en mi vida, esa palabra. En ese momento de angustia, de desesperanza, hermano querido, aleluya, donde veía el crecimiento de los demás, pero yo veía el crecimiento personal. Y a veces uno dice, ¿cómo puede ser? Parece que a todos parece salir de bien las cosas, y a mí me va de mal en peor. Sin embargo, tomé esa palabra en ese día, en esa noche. Tomé un papel, una hoja grande, y escribí con un fibrón que se notara bien. Puse lo que parece, no es. Y lo pegué en la heladera. Usted le puede decir, no, hermano, tendría que haber buscado la palabra, el mensaje. No, eso me impactó. Ese mensaje me tocó. Y lo pegué ahí para que cada vez que pasáramos por ahí pudiéramos ver que había una palabra que tiene el poder para darme lo que está necesitando, esa fuerza, ese aliento, ese ánimo, esa esperanza, aleluya, para seguir adelante. Yo veo aquí, usted puede leer la historia de este gran hombre de Dios. La Biblia habla de Nabal como el gran general del ejército. Sin embargo, comienza la escritura en el versículo 1 que este gran hombre, haciendo alarde de sus batallas, de sus victorias, de su gran ejército, es un gran hombre al servicio, pero siempre hay un pero. 4 palabras, 4 letras, 4 pequeñas letras de la historia de un hombre que parece cambiarlo y modificarlo todo. 4 palabras insignificantes que alteran la vida de este gran hombre de Dios, que no le dejan tranquilo, que no le dejan tener paz. 4 palabras que parecen modificar su futuro. Quizá no su presente todavía, pero sí su
que sucedía con aquellos hombres que tenían tal enfermedad. Eran separados, aislados. Lepra, tipo de pecado, podemos decir, se puede decir, es un tipo de pecado. Pero yo no quiero llevarlo al extremo, porque a veces batallamos con cosas personales, con cosas internas de nuestra vida, que a veces no son pecado. Son luchas, adversidades, fracasos, con nuestra mente, con incertidumbres, con procesos. Y el proceso muchas veces tiene que ver con el plan de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, no comprendemos, no entendemos, porque nuestra mente y nuestra vista es corta. Sin embargo, en ese pelo leproso, si había algo que sabía este hombre, es que algo estaba sucediendo. La Biblia no da luz de cuánto era la lepra que había en su cuerpo, pero considero yo, a lo que la palabra nos deja interpretar, es que era una lepra temprana, que no era una lepra visible a la vista de aquellas personas que estaban en su entorno, puede que su familia, porque sabe que hay algo que usted nunca va a ver de mí. Yo puedo manifestarle algo a usted, pero jamás podré engañar a mis hijos. Jamás podré engañar a mi esposa, a mi hermano, a mi persona, porque ellos me conocen en la intimidad. Ellos conocen mi vida, mi persona, conocen mi carácter, en momentos de escasez, en momentos de necesidad, en momentos de apuros. Ellos saben quién realmente soy. Y algo así sucedía en la vida de este gran hombre de Dios, en la vida de este gran general. Una lepra temprana, que quizás se ocultaba entre sus ropas de batalla, entre su armadura. Sin embargo, cuando este hombre quitaba su armadura, cuando estaba en lo cómodo de su casa, en medio de la batalla, contemplaba su cuerpo en el espejo y podía ver que había algo pequeño, que había en su cuerpo que lo iba a matar. Conocemos esta historia, aleluya, porque los predicadores han hecho mucho énfasis con respecto a esta palabra y han predicado incansablemente, hemos escuchado este mensaje en reiteradas oportunidades. Pero a mí me impacta en la vida de estos hombres que poco se habla, que poco se dice en el versículo 13 de los criados. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no querías. Cuanto más diciendo que lávate y serás limpio. Gloria a Dios. Por eso es que es importante, hermano querido, rodearnos de personas que espiritualmente estén conectados con las cosas de Dios. Gloria a Dios. Estos hombres eran criados. No habla de cargo, no habla de que eran parte del ejército, sino que eran criados, dice la Biblia, y dice que ellos podían ver. Ellos podían ver más allá de lo que el gran profeta, el gran hombre, perdón, podía ver. Ellos podían ver que había algo en el hombre de Dios llamado Eliseo, aleluya. Gloria. Y le dicen de esta manera, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más si te dijera lávate y serás limpio? Pero esto no se trataba, hermano querido, aleluya. Porque si usted va a la escritura, dice la Biblia, la palabra del Señor, desde el primer versículo de esta escritura, podemos ver la vida de un hombre que tenía que ser procesado, aleluya. Y que el problema de Naamán, si bien estaba enfermo de la lepra, el problema no era la lepra en sí, Gloria a Dios. sino que había un problema de orgullo en la vida de este hombre, gloria al Señor.
su gente, aleluya. Se parará delante de tu puerta, aleluya. Alzará su mano, aleluya, y orará por el gran hombre del ejército, aleluya. Pondrá su mano y se irá. Sin embargo, dice la Biblia que Eliseo ni siquiera fue. Cuando un criado le dijo palabras más, palabras menos, dile a este general orgulloso, por eso no está en la Biblia, que vaya y que se lave en el Jordán. Gloria a Dios. Y que no se meta una vez, sino que se meta 7 veces. Gloria a Dios. Enojado Naamán, porque dijo para sí: Abana, Farfar, ríos de Damasco, son ríos adecuados para un hombre de mi altura. Abana y Farfar son ríos para un hombre como yo, aleluya. Gloria. Algo similar a lo que hablábamos días atrás que le pasó a Saúl. Bendito Dios. Quizás la historia de ese hombre hubiera cambiado si en vez de que sus palabras fueron al momento de equivocarse: honrame delante de los hombres, que en Israel no se enteren de pecado. Entonces Dios, conociendo el corazón de este varón, porque si hay algo que Dios conoce es nuestro corazón, por eso no hay procesos parecidos, sino que cada proceso es diferente el uno del otro, pero el fin es el mismo. El fin es que podamos comprender y entender la inmensidad del amor de Dios y trabajar Dios para que cada día en este cuerpo, en esta mente, en este corazón haya menos de mí y más de Él. Ese es el propósito de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios usará diferentes elementos, diferentes formas, diferentes circunstancias, pero al fin será el mismo. Abana, Farfar son ríos adecuados para mí, para que Dios haga la obra. Pero Dios conoce, Dios sabe que el hombre no puede condicionar a Dios para que haga las cosas como Él quiere. Dios promete en su palabra que te va a bendecir y que va a hacer cosas extraordinarias, pero Él elige cómo. Gloria. El libro de Santiago, en el capítulo 1, habla, porque a veces el hombre cree que todo es prueba o que todo es diablo. Escucharán personas que andan por ahí reprendiendo al diablo hasta por las duras, que el diablo allá ha sacado diciendo: yo en esto no tengo nada que ver. Cuando alguno es tentado, dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por su concupiscencia dado el pecado, y el pecado dará la muerte. Y encontrar una diferencia entre esas palabras. La palabra probar y la palabra tentar son parecidas, casi con el mismo significado. Ambas están direccionadas en encontrar algo en la vida de la persona, encontrar una debilidad. La diferencia es que cuando Dios te prueba, la palabra probar significa encontrar una debilidad con el propósito, con el fin de limarla, de sacarla y de hacer de eso malo algo bueno. Como dijo Jeremías en el capítulo 16: si entre sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Pero la palabra tentar significa encontrar una misma debilidad con el propósito de destruirte, de desanimarte, aleluya.
con las palabras justas, para en el momento que fue oportuno decirle a aquel hombre, si el profeta te dijera algo, no lo harías. Gloria a Dios. ¿Cuánto más que te dijera, lávate y se limpio? A veces Dios tiene que rogar a la vida del hombre cuando se llamado para el altar. La Biblia dice en su palabra, aquel que duda no espera recibir algo de parte de Dios. ¿Y cómo es esto entonces? Hay momentos en un culto, en una prédica, donde Dios envía una palabra y trabaja en el corazón del hombre. Cuando Martín estaba ahí adorando al Señor, hermano querido, me puso de pie, sentí una presencia de Dios extraordinaria, maravillosa. Y así opera la presencia de Dios, así opera la palabra de Dios en el corazón del hombre en momentos determinados donde te toca, donde te impulsa, donde te anima. Donde por momentos dices, no es momento de pasar al altar, verte corriendo y Dios te dice, si tú tienes la fe, tú puedes pasar y yo haré el milagro. Gloria a Dios. Pero cuando estás sentado ahí, tú dices, ¿será que Dios? ¿Será que Dios tiene algo para mí? Y si paso y me caigo de vuelta, ¿qué van a decir los hermanos? Yo he escuchado muchas veces personas decir, si Dios lo quiere hacer, lo puede hacer aquí yo sentado. Por supuesto que Dios lo puede hacer como Él quiere. Pero cuando hablamos de esa manera, literalmente le estamos diciendo al Señor, Habana, Farfar, ríos de Damasco no son mejores. Gloria a Este Dios. río pantanoso, este río sucio, Gloria a Dios. en el cual tú quieres que yo me sumerja. Y cuando el gran hombre del ejército del rey de Siria comprendió y entendió que no se trataba del río, que se trataba de él, pude imaginarme yo ir corriendo y zambullirse, aleluya, y ver que la primera vez no había pasado nada, aleluya, 7 veces, hermano, aleluya. Pero no estaba de desanimarse porque él ya había dado el primer paso. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, hermano querido, en dar el primer paso, aleluya. Cuando el hombre toma la iniciativa, aleluya, de querer ser mejor, de querer cambiar. Porque de eso se trata, hermano querido, no de lo que yo puedo hacer.
para que veamos las cosas como Dios quiere que veamos. Hay una alabanza maravillosa, extraordinaria, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Porque cuando miramos las cosas a través de los ojos de Dios, a través de los ojos de la fe, hermano querido, las cosas se ven diferentes. Usted piensa que usted o que yo, hermano querido, solamente pasamos dificultades, adversidades, situaciones en nuestra vida, pero tenemos que comprender y entender, hermano querido, que no somos de este mundo. El mundo piensa que si deposita su voto en determinada persona, en este, en aquel o en el otro, el mundo, hermano querido, colapsará, la economía colapsará, la salud colapsará, los hombres colapsarán, aleluya, porque los hombres le han dado la espalda a Dios, pero usted y yo tenemos promesas de parte de Dios, su palabra, aleluya. Y las promesas de Dios son el sí y el amén por los siglos de los siglos, aleluya. Pero si busca la palabra, vas a encontrar también en la vida de esta mujer, por esto voy a ir terminando, en la vida de Agar. Yo puedo ver en la vida de Agar, usted conoce la historia de Abraham, cuando podía tener hijos y su mujer pensó que Dios necesitaba ayuda. A veces pensamos que Dios necesita ayuda y ¿cómo vamos a ayudar a Dios? Vamos a usar nuestra mente y nuestra capacidad para ayudar a Dios. Y la mujer le dijo, en vez de decirle al patriarca, busquemos la presencia de Dios de manera incansable, porque Dios prometió que te daría un hijo. Pero bueno, vamos a ayudar a Dios. Bueno, tenemos una sierva. Quizá Dios quiere que tenga descendencia con ella. Pero un hijo, usted conoce los grandes problemas aún hoy en la actualidad, que trajo eso sobre la tierra de Israel, por la mala decisión de un hombre y de una mujer. Nació este varón. En un momento determinado, cansado de los problemas familiares, Abraham tuvo que echarlo, empezar, le dio no sé qué cosa y se fue, caminó por el desierto. En un momento ya no tenían provisiones, no tenían alimento, no tenían agua. Y la Biblia da enseñanza de esta manera, algo que me impactó, algo que tocó mi corazón cada vez que leo. Dice que esta mujer no quería ver morir a su hijo. Esta mujer sabía a no alimentarse, a no tener agua, que inevitablemente iban a morir ambos. Al ser su hijo aún más pequeño, más débil, sabía ella que iba a morir primero. ¿Qué mujer, qué papá, en esa condición puede ver morir a su hijo? ¿Qué historia, hermano querido? Porque a veces leemos la palabra como un cuento, como algo histórico, pero fue algo real. Yo puedo entrar, hermano, en esa escritura, en esa palabra, y ni siquiera imaginarme, pensar solamente la desesperación de esa mujer. Y la Biblia dice que dejó al niño como un tiro de piedra. Esto yo lo experimenté y no pude ver cuánto es. Y arrojé una piedra lo más fuerte que pude. Así todo podía contemplarla, esa piedra. Así que considero que esta mujer podía ver lo que estaba sucediendo. Pero algo sucedió en la historia. Se le apareció Dios. Se le apareció el Señor. Y le dijo a esta mujer que vea. Yo me imagino por un instante esta mujer ver qué es y no es nada. Dice que sus ojos se abrieron y pudo ver que había un estanque de agua. La Biblia no dice que Dios puso el estanque. La Biblia dice que abrió sus ojos para que pueda ver. El agua estaba ahí, la solución estaba ahí, pero ella no lo podía ver. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, que yo pueda ver. A la luz de la palabra, Dios mío, la solución a
discípulos todavía no entendían eso. Dijeron, bueno, un culto ya se pasó de hora. Señor, mandalos a comprar pan porque ya es tarde. No comprendían todavía. Cuando Él les dijo, mi Padre aún trabaja, no comprendían, no podían discernir todavía lo que sucedía en su corazón. Ellos decían, Señor, ya es tarde, están cansados de comer. Pero el Señor sabía dentro de Él que lo único que podía cambiar la historia, la situación, la vida de esas personas era un encuentro personal con Dios. Y compasión significa, hermano querido, tener un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor por lo que está pasando la otra persona, pero lleva también en sí esa palabra, el verbo, la acción de hacer algo que cambie la situación de esa persona. Gloria a Dios. Porque si yo le pongo la mano en la espalda y digo, bueno, también, allá, ore hermano, creo que a veces vamos y, no, ¿sabes que tengo este bueno? Ore, hermano, está orando poco. Tiene que orar más, tiene que ayunar. No comprendemos ni entendemos, ni podemos ni siquiera ver. Le decimos eso para desplazarlo, porque se me hizo tarde el culto, se me enfría la comida. Pero no comprendemos, no entendemos, ni siquiera podemos discernir lo que está sucediendo en su mente, en su corazón, en su interior, cuán destrozado, cuán desanimado, cuán triste puede estar. Pero Jesús sabía que si esa persona podía conectarse con Jesús, podía conectarse con Dios, que se iría de ese lugar de una manera diferente. No podemos ser insensibles al llamado. Jóvenes, están en este mundo para hacer muchas cosas, pero también para hablar del amor de Jesús, para ver cuántos jóvenes hoy están perdidos en las tristezas del hogar, en las tristezas de la familia, los problemas del matrimonio, cuántos hoy son víctimas Gloria. y nosotros callamos. Bendito Dios. Por eso en esta tarde, en esta mañana, hermano querido, aleluya. Yo no sé cuál es el proceso que hoy puedas estar pasando. Quizá Habana, quizá Farfán, Río de la Mano sean mejores. Algunos hace 10, 20, 30, 40 años con las mismas cuestiones. Porque todavía no se han dado cuenta que no se trata del río, que no se trata del lugar, que se trata de mí. Gloria a Se Dios. trata de esto, se trata de él. Bendito Dios. Y cuando pueda comprender y entender que no se trata del lugar, del río, de la forma, sino del trato donde Dios quiere trabajar en mi vida, en mi corazón, Dios hará un milagro extraordinario. Gloria a Dios. Porque Dios me rompe tanto a veces decimos. Porque Él pasa su mano y ve que todavía hay asperezas. ¿Quién no tiene asperezas en su vida? ¿Quién puede decir que es perfecto? Y Dios sabe, hermano, aleluya, Él pasa su mano sobre la vasija, sobre este cuerpo, aleluya, y todavía dice, un poquito más. He encontrado que todavía no es perfecto, que todavía hay que seguir trabajando. Y el proceso dice que es doloroso, porque dice que el alfarero quiebra la vasija y hace una nueva. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pero la diferencia de Dios es que a Dios no le sobran piezas.